Fundación Junior. Arte, educación, deporte, recreación y medio ambiente. Proyecto Club Prejuvenil 2020. Convenio 1822 de 2020. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya Alcaldía Municipal de Miranda, Cauca. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Amor por Miranda. Programas: promoción de lectura y escritura. En la clase de hoy vamos a hacer ya una parte de lo que es la escritura en sí. Vamos a partir hoy de hacer una pequeña lectura sobre el tema del folclore. ¿Qué es el folclore? Etimológicamente se deriva de dos términos ingleses: folk, que significa pueblo, y lore, saber. Recuerden que esa palabra folclore la van a encontrar a veces con C, a veces aparece con K también, ¿no? Bueno, entonces el folclore se deriva del término inglés. En la clase pasada yo les decía que nuestro idioma tenía muchos orígenes de otros idiomas. Entonces tenemos palabras cuyo origen es griego, les decía yo, otras palabras cuyo origen es latín, y tenemos, mire acá, la palabra folclore cuyo origen es inglés, ¿sí? Entonces, de dos términos ingleses, que son, el primer término está folk, que significa pueblo, lore, que significa saber, ¿no? Etimológicamente folclore es pues la ciencia del saber popular, o sea, del saber del pueblo. Dos críticos muy distintos se encuentran al analizar las ideas que el común de las gentes tiene sobre lo que puede ser el folclore. Uno, simplista, que juzga como tal solo las expresiones populares de la música y la danza de un país determinado. Y otro, de índole científico, que enfoca más exactamente la folclorología como una rama de las ciencias antropológicas, ¿no? Existe una confusión acerca de a cuál de estas dos ciencias, si antropología o si etnografía, pertenece el folclore. Ambas tratan del hombre como elemento de un grupo, de un pueblo, de una raza, pero la antropología cubre toda la gama de procesos físicos y morales que tienen relación con el ser humano, o sea, con su constitución, con su anatomía, con su trabajo, con la vivienda, con los instrumentos que utiliza, con el idioma, con los medios de subsistencia, etc. Así, la tendencia general es ubicarlo dentro de la antropología cultural. Tiene como una tendencia a saber cuál es su origen. Entonces hablan de dos críticos, ¿cierto? Uno dice que su origen es simplista, o sea, el origen de esa palabra, del término folclore. Uno es simplista y el otro es científico. Científico, ¿sí? El simplista no hace referencia a que sea harto, aburrido, simple, no. Esa tendencia, llamémoslo así, juzga que las expresiones populares de la música y de danza de un país determinado, eso es folclore. O sea, algo sencillo, algo cotidiano. Pero el científico dice otra cosa, dice, él se enfoca más exactamente a la folclorología como una rama de las ciencias antropológicas. Entonces allí ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué será? Este ya es como ciencia, mire. Y dentro de la ciencia tenemos la antropología. Para ustedes, niños, todas las palabras que terminen en logía viene de el término logos, ¿sí? Y logos significa estudio, ¿sí? Entonces, si aquí estamos hablando de antropo, esto quiere decir hombre.
sea que esta palabra antropología nos lleva al estudio de el hombre como tal, cómo se desarrolla en un contexto, cómo vive, qué hace, qué utiliza. Entonces aquí sencillamente lo que tienen los pueblos, y aquí ya detallan qué es lo que hace el hombre en todo su contexto, no solamente en la música y la danza, como dice el crítico simplista. No, acá lo están retomando en todos los niveles. O sea, el folclore entraría allí también, por ejemplo, las comidas, entraría allí las costumbres, las leyendas, los cuentos, todo lo que tiene las regiones como tal. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Resulta que esto causó una confusión, nos dice el texto, que existe una confusión. ¿Por qué? Porque no saben si el folclore pertenece o a la antropología, que es esta, o pertenece a otra ciencia que se llama etnografía. ¿Por qué la etnografía? Entonces ustedes dirán, bueno, etnografía, vamos a ver, ¿y qué será etnografía? Aquí tenemos el libro Gord. ¿Qué significa la etnografía? Dice, estudio de las manifestaciones exteriores de la actividad de un pueblo. O sea que viene a ser como el ser humano, o sea, el hombre, tiene sus diferentes actividades y de acuerdo a esas diferentes actividades estudian esa recolección de todo lo que hace, y entonces esto prácticamente viene a ser el folclore. Entonces nos dicen aquí que hay esa confusión. ¿Por qué? Porque por un lado están diciendo que el folclore pertenece a la antropología, pero por otro lado dicen, el folclore pertenece a la etnografía. Y al final, ambas, tanto la antropología como la etnografía, ¿a quién estudian? A el hombre. En el final de cuentas, dice, ambas tratan del hombre como elemento de un grupo, de un pueblo, de una raza, cubre toda la gama de procesos físicos y morales que tienen relación con el ser humano. Su anatomía, sus instrumentos, sus medios, su idioma, su vivienda. Así, la tendencia general es ubicarlo dentro de la antropología cultural. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, que unos decían, el folclore viene por acá, otros decían, el folclore viene acá, entonces lo unieron y dijeron, para no pelear, vamos a hacer que el folclore se ubique dentro de la antropología cultural. La antropología cultural, porque unieron el término de la antropología y unieron lo de la etnografía. Al unir los dos surge un nuevo término que sería la antropología cultural, y eso es el folclore. Si nos vamos dentro del concepto científico, ¿sí? Y si nos vamos dentro de un concepto simplista, pues sencillamente el folclore tiene que ver con todo lo que hace el ser humano como tal, las expresiones de la música y la danza. ¿Sí? Cuando tengamos este tipo de textos así, entonces vamos a hacer unas actividades muy puntuales, ¿sí? La primera es ubicarnos muy bien en el título, el folclore. ¿Qué es el folclore? Cuando yo veo bien el título de mi texto y entiendo el término, porque ya he utilizado esto, ¿sí? Entonces ya mi cerebro tiene acá un concepto amplio. ¿Listo? Luego, entonces voy a ir desmenuzando por párrafos. Ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué quiere decir hacer un paréntesis? Ahora vamos a coger el primer párrafo del texto, ¿sí? Para los más chicos, un párrafo es
la unión de 5 o 6 oraciones máximas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comienza con mayúscula y termina en punto aparte. Cuando usted coge este material y empieza a ver las hojitas, usted ve que está escrito como por bloquecitos. Mire, un bloquecito, 2, 3, 4, 5, 6. Esos bloquecitos son los párrafos. Así como está presentado este texto, también tenemos que enseñarnos a escribir. Nosotros tenemos que aprender a escribir por párrafos. No es escribir desde acá hasta abajo y sin conservar ni siquiera un punto aparte, nada. No. La forma correcta de escribir es así, por bloquecitos o por párrafos. ¿Listo? Bueno, entonces cuando usted ya sabe qué es un párrafo, empiezas a leer ese párrafo. Comienza con mayúscula, termina en punto aparte. ¿Por qué decimos que punto aparte? Porque sencillamente cuando está ese puntico acá, hay un espacio amplio aquí para iniciar otro párrafo, otro bloquecito, ¿sí? También con una serie de oraciones. Y también se inicia con mayúscula. Entonces, esos párrafos te van a ayudar a ti a tener una lectura y después una escritura muy buena y muy concisa y muy precisa. El primer párrafo nos dice, vuelvo y repito lo que leímos ahora: 2 críticos muy distintos se encuentran al analizar las ideas que el común de las gentes tiene sobre lo que puede ser el folclore. Hasta allí hay una frase o una oración. O sea, los párrafos se conforman por oraciones. Entonces dice aquí 2 críticos, y nos están diciendo que hicieron esos críticos muy distintos y sigue allí. Se encuentran al analizar las ideas que el común de las gentes tienen sobre lo que puede ser el folclore. Y ahí hay un punto. Esa es una primera oración. Luego viene otra segunda oración. Uno de esos críticos es simplista, que juzga como tal solo las expresiones populares de la música y la danza de un país determinado. 2 oraciones. Luego viene la tercera. Otro de estos críticos, los que hablábamos ahora al rato, es científico, que enfoca más exactamente la folclorología como una rama de las ciencias antropológicas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso está allí. Hemos visto cómo ese párrafo está compuesto por 3 oraciones, ¿sí? 3 oraciones. ¿Y eso qué me implica? Pues sencillamente me implica, chicos, que cuando yo reconozco esas oraciones en el párrafo y las he analizado y sé qué significa cada una de esas oraciones, pues sencillamente entiendo lo que estoy leyendo. Entonces, este ejercicio de reconocer los párrafos, de reconocer cada una de las oraciones en el párrafo, me va a ayudar a dilucidar mejor la lectura. Viene un segundo párrafo. Bueno, existe una confusión acerca de cuál de estas 2 ciencias, la antropología y la etnografía, pertenece al folclore. Ambas tratan del hombre como elemento de un grupo o de un pueblo, de una raza, pero la antropología cubre toda la gama de procesos físicos y morales que tienen relación con el ser humano. Así, la tendencia general es ubicarlo dentro de la antropología cultural. Mire, viene el término cultura, queridos, cultura. Ahí ya nos vamos entrando como a toda esa riqueza que decíamos cuando comenzamos nuestro curso, es el goodwill o es el agregado o es lo bonito que tiene este curso, y es reconocer que tenemos una cultura, que tenemos una identidad y que eso nos hace únicos y que eso nos hace
ricos en el sentido de reconocer qué es lo bueno que tenemos, como mirandeños, como caucanos, como colombianos, ¿sí? Bueno, después vamos a ver las generalidades del término folclore y entonces aparecen los nombres de unos señores muy importantes y aparece un señor que se llama William John Thoms, que era de Inglaterra, ¿sí? Ese señor desde la juventud dice que se interesó por la bibliografía y por el estudio de las antigüedades. Y mire que eso fue en el año de 1803, estamos en el 2020. A ese señor le debemos que hoy en día nos interesen estos temas. Además de interesarse por la bibliografía y por el estudio de las antigüedades, fue miembro de la Sociedad de Anticuarios, una palabra para el libro gordo de Petete, anticuario, y editó varias obras de este género. Y empieza a manejar ese término de folclore porque aparece por primera vez la palabra folclore en un periódico inglés en el año de 1846, en un artículo firmado con el seudónimo de Ambrosio Merton, que este señor William John Thoms se cambió el nombre, eso es un seudónimo, que fue Ambrosio Merton. Entonces los escritores optan por cambiarse su nombre y ponerse otro, que es el que va a llevar todas las obras, porque él escribe por primera vez en un periódico este término, folclore, en 1846. En español puede escribirse folclore, como está allí, o folclore, así o así, queridos, folclore. Bueno, mire qué interesante todo lo que hemos aprendido hoy sobre la palabra folclore, ¿sí? Vamos a ver cuál es el valor práctico del folclore, porque aquí ya viene una actividad. Los estudios folclóricos ayudan evidentemente en el análisis y la comprensión de todos los fenómenos de la vida cotidiana. A través de ellos conocemos la vigencia, las supervigencias típicas, espontáneas, sencillas y auténticas de un pueblo. Vigencia, mire algo, dice, esto está vigente por tantos meses o tantos años. Entonces, eso es lo importante del folclore. En el folclore se revela la vida íntima de un pueblo, sus idiomas, sus sentimientos, sus actitudes, sus creencias. Este conocimiento de la psicología de los pueblos tiene un valor práctico en la política y en el cambio social. ¿Por qué tiene una importancia en el cambio social? Porque a medida que el tiempo va pasando, se van aprendiendo, se van reconociendo otras prácticas. Entonces no quiere decir que el folclore vaya cambiando, sino que esas prácticas van teniendo como unas transformaciones. Pero este conocimiento de la psicología de los pueblos tiene un valor práctico en la vida política y en el cambio social. Si se llega a conocer la esencia misma del folclore de los pueblos, los dirigentes y los gobernantes podrán aplicar determinadas medidas que reciban la aceptación popular. Esto en otros términos, chicos, ¿qué quiere decir? Que si nosotros conocemos dónde vivimos, conocemos qué nos gusta, qué le gusta a nuestra gente, qué le gusta a nuestro pueblo, quien vaya a dirigir un pueblo se va a identificar plenamente. ¿Por qué? Porque él sabe cuáles son los gustos, las creencias, lo que el pueblo quiere. Pero si yo vengo e impongo otras cosas que no van con el pueblo, pues obviamente no va a ser aceptada. Entonces mire cómo es de importante el folclore. Hasta allí hemos reconocido ya qué es el folclore, cuáles son las generalidades, quién escribió por primera vez la palabra folclore y cómo el folclore es tan importante en el medio social. ¿Ok? Entonces tenemos, mire, ¿cuántos párrafos tenemos? 1, 2, 3,
4, 5, 6, porque este es continuación del otro. 6 párrafos tenemos, o sea, 6 bloquecitos, ¿sí? Y en esos párrafos hay oraciones que son 5 o 6. Que esos bloquecitos son párrafos de 4, 5, máximo 6 oraciones. Hay una parte en la página 7 que se llama el folclore como medio para la defensa de la autenticidad cultural y como estímulo del orgullo nacional. Y hay otra parte que se llama el folclore como medio de la relación y amistad entre los pueblos. Y la última, el folclore como proyección estética de un pueblo y en la economía regional. La actividad que ustedes van a hacer es, con colores, van a enumerar cuántos párrafos tiene cada uno de estos temas que estamos viendo de la página 7 a la página 9. Entonces, les hago un ejemplo. Yo voy a rayar aquí esta. Voy a escribirle 1, ¿sí? Entonces, este para mí es el primer párrafo. Entonces, 1, con color azul, ¿sí? Luego, con otro color, van a numerar el segundo párrafo y así sucesivamente. De tal forma que en su cuaderno ustedes me van a escribir el folclore como medio para la defensa de la autenticidad cultural y como estímulo del orgullo nacional tiene tantos párrafos. Y acá están enumerados con colores diferentes. Cada párrafo me lo van enumerando con color diferente. Luego dice, el folclore como proyección estética de un pueblo y en la economía regional tiene tantos párrafos. Y vuelven y me los marcan con colores diferentes. Hasta que lleguen al último, que es el folclore como relación y amistad entre los pueblos. Ese es el ejercicio sencillo, con colores, definir los párrafos, ¿ok? Bueno, como ya aprendimos a reconocer los párrafos, cada párrafo, cada bloquecito tiene una idea que es principal. ¿Sí? ¿Qué es esa idea principal? Como esa idea clave, así como les enseñaba en la clase pasada de esas palabras claves para hacer el mapa conceptual, los párrafos también tienen unas ideas claves que son la principal de ese bloquecito. Las vamos a aprender a identificar, ¿sí? Ay, profe, ¿yo cómo sé cuál es la idea? Si aquí hay 5, y de esas 5 para mí todas son importantes porque todas me dicen algo importante y me gusta. No, son 5, pero a veces hay una que es la principal y las otras 4 desarrollan esa idea principal. Las ideas principales siempre van al inicio del párrafo, o sea, aquí, comenzando el párrafo, ¿sí? Algunos parrafitos la tienen por aquí en la mitad y otros, y estas se las voy a colocar en asterisco, que casi de entre 101, porque casi no se da, pero se puede llegar a dar aquí al final. La idea principal es la que recoge todo el desarrollo de las otras ideas. Por eso se dice la principal, la más importante, ¿sí? Entonces, la autenticidad de la cultura de un pueblo y el cultivo de los propios valores nacionales se fomenta con el estudio y la práctica del folclore. A través de la cultura folclórica, el pueblo defiende la autenticidad de su propia idiosincrasia y su cultura nacional. Es decir, el folclore defiende la autenticidad de la cultura popular contra la dependencia cultura extranjerizante. El folclore conduce a enseñar el amor a la patria y a despertar el amor del propio grupo, porque representa su alma. Miren, cuando ustedes estén leyendo ese párrafo,
si ustedes retoman que el subtítulo del párrafo es el folclore como medio para la defensa de la autenticidad cultural y como estímulo del orgullo nacional, entonces esa idea, así como está allí y con algo más, está aquí en medio. Mire, es decir, el folclore, mire, defiende la autenticidad de la cultura popular contra la dependencia cultural extranjerizante. Este párrafo tiene la idea en la mitad. Bueno, mis niños, entonces así concluimos. El único ejercicio que ustedes van a hacer en esta clase es coger con colores, vuelvo y repito, me subrayan o me enumeran los párrafos que tienen la página 7, 8 y 9. 7, 8 y 9, ¿sí? Y van a resaltar con color también dónde está ubicada la idea principal en cada uno de esos párrafos. Si está ubicada al inicio, en la mitad o al final. Ese es el ejercicio con esta tarea, no es más. Fundación Junior. Arte, educación, deporte, recreación y medio ambiente. Proyecto Club Prejuvenil 2020. Convenio 1822 de 2020. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya Alcaldía Municipal de Miranda, Cauca. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Amor por Miranda. Programas: promoción de lectura y escritura,